Señor presidente, número 24 en tablilla, se da cuenta del recurso de apelación número 332-2023. Se encuentra presente el representante del Ministerio Público como parte recurrente, la doctora Alejandra María Cárdenas Ávila. También se encuentra presente el abogado Jorge Adrián Zúñiga Escalante, quien es defensa técnica del imputado recurrente Juan Manuel Carrasco Millones. También se encuentra presente el representante de la Procuraduría General del Estado como parte recurrente, el doctor Diego Antonio Tapia Zúñiga. Asimismo, debo precisar en este recurso de apelación, que es una apelación de auto, respecto al Ministerio Público y al actor civil como partes recurrentes, es en el extremo que se declaró fundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa del imputado Juan Manuel Carrasco Millones por el delito de falsedad ideológica. Y respecto al recurso de apelación interpuesto por el diputado recurrente Juan Carrasco Millones, es en el extremo que se declaró infundada la excepción de improcedencia de acción deducida por el delito de aceptación ilegal del cargo. Muy bien. Las tres partes son recurrentes. Empezamos con el Ministerio Público. Doctora Cárdenas, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez supremo. El Ministerio Público ha impugnado el auto venido en grado en el extremo que declaró fundada la excepción de improcedencia de acción del delito de falsedad genérica contemplado en el artículo 483 del Código, 438, perdón, del Código Penal. ¿Por qué el Ministerio Público impugna la decisión de la CUP? En primer lugar, los argumentos que se impugnan son los contenidos en la decisión judicial 11ª, en el cual básicamente el juzgado señala de que no hay una trascendencia en la argumentación escrita que hizo el señor imputado Carrasco Millones acerca de que solicitaba una licencia sin goce de haber por motivos personales, alterando así dolosamente la verdad, puesto que lo que pretendía era juramentar para el cargo de ministro. Y para tal situación requería de que haya una suspensión en cuanto a su vínculo laboral con el Ministerio Público. Sin embargo, nosotros, la Fiscalía, considera que sí es trascendente la alegación escrita o el texto escrito que pone el señor Carrasco Millones al momento de solicitar su licencia sin goce de haber al Ministerio Público, porque lo que se pretende proteger en el delito de la falsedad genérica es precisamente que no se haya vulnerado, que no se haya causado perjuicio a terceros, y sí se ha causado un perjuicio. En este caso, se trata del Estado y es un perjuicio contra el cumplimiento de normas y la transgresión de deberes o de impedimentos funcionales establecidos en nuestro sistema normativo. Por tanto, el perjuicio no debe buscarse, como señala el ACUO, en alguna merma patrimonial estatal, sino es el daño ocasionado al orden público consagrado en las normas afectadas. Debe señalarse además que el ACUO citó una casación laboral en la cual se indicaba de que no importaba el motivo por el cual se solicitaba la licencia sin goce de haber. Sin embargo, esa casación es únicamente aplicable al régimen 728, no al 276, que tiene sus propias particularidades. Asimismo, debemos señalar de que la Fiscalía no le hubiera otorgado dicha licencia si el investigado hubiera manifestado la verdad o hubiera indicado que era para asumir otro cargo de funcionario público, porque precisamente esa es la prohibición normativa que existe.
En consecuencia, tratándose de un solo argumento, el 11º, consideramos que la sala debe valorar si efectivamente el indicar, alterando la verdad, otras razones para generar esta ruptura o suspensión temporal del vínculo laboral es o no una alteración de la verdad como lo establece el Código Penal. Con eso hemos concluido respecto al delito de falsedad genérica. No sé si voy a hacer de frente la argumentación. Todo es uno solo, doctora. Ya. Sí, sí. Ahora, en cuanto al delito de aceptación ilegal en el cargo, la defensa está impugnando el auto en el sentido de que no hay propiamente una aceptación ilegal en el cargo, porque los requisitos legales que establece el tipo objetivo son aquellos referidos a los que están contenidos en la Constitución y en la ley del Poder Ejecutivo, pero no fuera de estas dos normas. Sin embargo, señores jueces supremos, ya en atención a la predictibilidad que debe tener la Corte Suprema, hay diferentes casaciones. La casación 418-2019, la calificación de casación 1712-2019 y la casación 265-2019. La que desarrolla el término requisitos legales y lo que entiende la jurisprudencia de la Corte Suprema como tal es la casación 418-2019. En ella señala que los requisitos legales aluden a las condiciones personales establecidas en el régimen general de los servicios públicos. Atención, régimen general. No las dos normas que pretende la defensa a la que se circunscriba el análisis y la interpretación sistemática que correctamente ha realizado el ACUO. ¿Por qué? Cuando la casación 418-2019 en un pie de página, en el 23, señala claramente de que este término requisitos legales comprende los demás requisitos previstos en la Constitución Política del Perú y las leyes cuando corresponda. Y como sabemos, señores jueces supremos, está prohibido que alguien que ejerce la magistratura a nivel judicial o fiscal asuma cargos políticos. La única excepción que existe en la Constitución es la docencia. Y es por eso que está correlacionado con la alteración de la verdad que hizo el señor imputado Carrasco Millones al decir que su licencia era por motivos personales y no la naturaleza del encargo constitucional que iba a asumir. Asimismo, señores jueces supremos, el otro argumento que dice la defensa relativo a que es materia de impugnación es que el ACUO se habría basado también en una norma derogada de la ley orgánica del Ministerio Público. Sin embargo, el ACUO claramente ha señalado que lo que se basa es en el artículo 33 de la ley de carrera fiscal, que señala pues que efectivamente está prohibido asumir otro encargo en calidad de funcionario público, además de lo que es la actividad fiscal. Y otro de los argumentos en los cuales la defensa se apoya para señalar de que debería declararse fundada la excepción en el delito de aceptación ilegal de cargo es de que en realidad al aceptar el cargo como ministro ya había una suspensión perfecta con el Ministerio Público y se basa en una norma administrativa o en un pronunciamiento de servir. Y que en todo caso el control que le correspondería sería un control no penal, sino simplemente administrativo, disciplinario. Sin embargo, el Código Penal sanciona la aceptación
de un cargo público sin cumplir con los requisitos legales. Y ya los requisitos legales han sido desarrollados por la jurisprudencia, como se les ha indicado, y en tal sentido, haciendo una interpretación correcta y conforme a la doctrina jurisprudencial, lo que corresponde es que se declare infundada la impugnación formulada por la defensa técnica en cuanto al extremo de la resolución que declara infundada la excepción de improcedencia de acción en cuanto al delito de aceptación ilegal de cargo. Con eso creo que hemos desarrollado Correcto. ambos delitos. Muchas gracias, doctor. Tenemos ahora la intervención de la Procuraduría General del Estado. Doctor Tapia Zúñiga. ¿No está? Doctora Rojas. Doctor, sí se encuentra presente. Está doctor Tapia. A ver, pues que se conecte. Y... Disculpe, he tenido problemas con la computadora. ¿Se me Correcto, escucha? muy bien. Lo escuchamos ahora su alegación. Buenas tardes. Buenos días, señores magistrados. Esta Procuraduría ha interpuesto recurso de apelación contra el auto contenido en la resolución número 2 de fecha 3 de noviembre de 2023, únicamente en el extremo que declara fundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa del imputado Juan Manuel Carrasco Millones por el delito de falsedad genérica en agravio del Estado. En ese contexto, partimos con la premisa que la imputación específica contra el señor Carrasco Millones se circunscribe a una conducta específica, de acuerdo a la disposición de formalización de investigación preparatoria, la cual es en relación a la solicitud presentada ante la Fiscalía de la Nación con fecha 26 de julio de 2021, a través de la cual solicita licencia sin goce por haber motivos personales, cuando en realidad el motivo de la licencia era aceptar un cargo político. En relación a esta conducta, cuestionamos la errónea interpretación del AQO expuestos en el fundamento 11.3 y 11.4, en el cual hace referencia a que, conforme lo establece el orden del decreto legislativo 276, la licencia con motivos personales no necesitaría especificar mayores detalles para su concesión, y que lo único que importa es el cese de la remuneración, motivo por el cual no constituiría delito, por cuanto no abre una declaración falsa que haya generado perjuicio. Este argumento, señores magistrados, causa agravio al Estado, representado por la Procuraduría General, por cuanto se habría vulnerado nuestro derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al interés público en mérito a lo siguiente. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 1560-2008, ha señalado que la interpretación de las normas debe acomodarse no a criterios subjetivos y menos a intereses de productividad o competitividad, sino a los criterios objetivos recogidos en la Constitución. En ese sentido, la solicitud de licencia sin goce de haber por motivos personales presentada por el señor Carrasco Millones, cuando en realidad el motivo de la licencia era aceptar un cargo político, tiene una connotación de evidente vulneración a la prohibición establecida en el artículo 33 y en el numeral 14 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal, teniendo como principales consecuencias lo siguiente. Uno, pone en error a la fiscal de la Nación que concedió la licencia. Dos, pone en error al presidente de la República que, a partir de la concesión de esa licencia, lo nombra ministro de Estado, generando así la vulneración a bienes jurídicos tales como la fe pública y el correcto funcionamiento de la administración pública, generando un daño a la imagen del Estado y a su institucionalidad. Por lo tanto, en mérito a estos argumentos, solicitamos se revoque el extremo de la resolución impugnada y se declare infundada la excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa del señor Carrasco Millones, debiendo continuar el proceso. He concluido, señor magistrado. Muchas gracias. Doctor, la defensa del señor Juan Manuel Carrasco Millones. Señor magistrado, muy buenos días con todos los presentes en la sala. Señor magistrado, esta defensa en principio va a rescatar lo señalado tanto por la Procuraduría como por el Ministerio Público, en tanto que están haciendo referencia a hechos cometidos por el señor Juan Carrasco Millones como fiscal provincial, no como ministro de Estado. El presente recurso de apelación obedece a un proceso especial contra altos funcionarios públicos. Y para ello, señor magistrado, solicito su autorización para compartir una diapositiva donde tengo una línea de tiempo para poder investigar. Muchas gracias. Señor magistrado, ahí está.
En la diapositiva compartida en pantalla tenemos una línea del tiempo, señor juez. El señor Carrasco Millones, el 26 de julio del 2021, formula una solicitud de licencia. El 27 de julio se emite la resolución 1880-2021 que concede una licencia de 90 días. Posteriormente, él asume la juramentación como ministro el 28 de julio, se promulga la resolución el 29 de julio, se publica la resolución el 30 y el 2 de agosto del 2021 se genera una efectividad de la renuncia según la fiscal. A partir del 3 se convierte en ministro de Estado, esto conforme a una constancia emitida por el propio Poder Ejecutivo, quien ha establecido que es a partir de este momento que se convierte en ministro de Estado. Los hechos objetos de imputación desde el Ministerio Público no son como consecuencia del ejercicio de ministro de Estado, sino son como consecuencia de fiscal provincial. A partir de ello, señores magistrados, el Ministerio Público cuestiona dos hechos. El primero, que mi patrocinado haya formulado una solicitud en la que tiene por sumilla que solicita licencia por motivos personales. Sin embargo, en la propia solicitud se señala literalmente que la finalidad de la licencia es el poder haber recibido la propuesta de ocupar un cargo de confianza en el gobierno del Perú. Y así lo señala. Frente a ello, el ACO lo que ha identificado es que el delito objeto de imputación, esto es de falsedad genérica, exige que siendo un tipo residual, corresponde primero que se haya una alteración de la verdad. Y aquí se advierte que no hay una alteración de la verdad, en tanto que finalmente ocupó un cargo dentro del gobierno del Perú. Y dos, exige un perjuicio, pero ese perjuicio tiene que ser palpable, materializable, no solamente ir contra el ordenamiento jurídico, sino carecería de sentido el principio de lesividad respecto al delito de falsedad genérica. Pero luego, señores magistrados, en razón a ello, estimamos que en ese extremo, la resolución emitida por el ACO resulta acorde a derecho. Sin embargo, esta defensa ha formulado un recurso de apelación respecto al otro extremo, respecto al extremo que declara infundada la excepción de prescripción respecto al delito de aceptación indebida de cargo. ¿Por qué, señores magistrados? Porque un dato que es objeto de discusión y es el que tendrá que resolver esta Corte Suprema es si es que se afecta o no el bien jurídico objeto de protección del delito de aceptación indebida de cargo. Porque, si bien es cierto, y coincidimos con el Ministerio Público, que el bien jurídico, como lo ha dicho esta Corte Suprema, que protege este tipo de delitos, es la preservación de la legalidad del nombramiento de funcionarios de servicios públicos, es necesario identificar cuáles eran los requisitos públicos, no para ser fiscal provincial, sino para ser ministro de Estado. En ese marco, los requisitos para ser ministro de Estado son única y exclusivamente los previstos en el artículo 124 de la Constitución, que establece de manera expresa y literal que sea una persona, ciudadano peruano, mayor de 25 años, así como lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, esto es que no tenga una sentencia condenatoria en primera instancia. Lo contrario, señores magistrados, es entrar a una discusión de carácter administrativo. Es de advertir que el órgano rector del servicio público en nuestro país es Servir. En ese marco, Servir ha emitido un informe, donde de manera general, obviamente, no atendiendo al caso concreto, ha previsto un informe en el que ha visto que un trabajador que esté contratado bajo el régimen del decreto legislativo 276 puede suspender su vínculo laboral por 90 días calendarios y esto no lo restringe en vincularse con otro puesto de trabajo. No entenderíamos la razón por la que, incluso bajo el principio de mínima intervención, correspondiera ser sancionado el señor exministro Juan Carrasco Millones por haber asumido el cargo de ministro de Estado teniendo una licencia sin goce de haber. Recordando que el concepto de la licencia sin goce de haber obedece a que ha cesado, por un lado, la obligación de la entidad de pagar una remuneración, pero a su vez también ha cesado la relación o la exigencia de la función pública. Si bien es cierto, Juan Carrasco Millones, mientras que duraba la licencia, ostentaba el cargo de fiscal provincial, este no ejercía dicho cargo. Frente a ello, el delito exige, como ya se ha reseñado, necesariamente que se puede identificar una afectación clara, ¿no es cierto?, a la legalidad del nombramiento, tendría que identificarse cuál es el requisito para ser ministro de Estado, no en el ejercicio de ser fiscal provincial, sino para ser ministro de Estado que le ha incumplido. Sin embargo, el Ministerio Público, a través de una disposición prevaricadora, y es una disposición prevaricadora porque parte que se ha incumplido, el señor Carrasco Millones habría incumplido una norma que está derogada.
Si nosotros revisamos la disposición de formalización de la investigación preparatoria, cuando vemos los hechos concomitantes objetos de imputación al señor Carrasco Millones, se establece que presuntamente, y así lo señala en la página 6 de las 31 que existen de la disposición de formalización, señala que él habría infringido las prohibiciones contenidas en la ley orgánica del Ministerio Público del decreto legislativo 052 en el artículo 20, que al momento de esta disposición de formalización estaba derogada. Error que obviamente ha trasladado al ACU, recogiendo una norma derogada e imputando a partir de una norma derogada que sería la infracción o el impedimento que tenía Juan Carrasco Millones para poder establecer el cargo de ministro. En resumen de ellos, señores magistrados, y ya para cerrar con ello, es de advertir que los requisitos para ser ministro de Estado, que es el hecho objeto de procesamiento, son básicamente los previstos en el artículo 124 de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Es más, en razón a estos hechos, como infracción administrativa, como consecuencia de haber sido fiscal y haber asumido un cargo sin haber renunciado, el órgano de control del Ministerio Público impuso una sanción a mi patrocinado, porque claro, el principio de mínima intervención y lesividad del derecho penal correspondía al ente administrativo, que de estimarlo así, cosa que esta defensa viene cuestionando en la vía de la acusación ordinaria, sea sancionado a nivel administrativo y no a nivel penal. Por estos fundamentos, señores magistrados, solicitamos a este colegiado que declare fundado el recurso de apelación formulado por esta defensa respecto a la excepción de prescripción planteada en su oportunidad. Muy bien. Tratándose de un auto, se dictará resolución inmediatamente. Muchas gracias. La causa queda.